Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, pues dependiendo a la hora de cuál estén siguiendo esta clase magistral. Entonces ahora, este tema que vamos a ver en legislación de obras civiles, pues no lo voy a incluir en las actividades evaluativas del segundo corte. Entonces con este tema vamos a iniciar lo que es tercer corte. El tercer corte entonces lo vamos a iniciar con un tema que es importante que conozcamos y tiene que ver con todo lo que es la modalidad de contratación laboral. Entonces es importante que nosotros como empleados o como empleadores también conozcamos cuáles son los contratos laborales que desde el punto de vista legal se manejan en el país y cuál es la forma adecuada de contratar el personal según las funciones que nosotros vayamos a asignarle a esa persona. Entonces, para entrar en contexto, vamos a hablar de lo que es el talento humano. O sea, finalmente lo que vamos a contratar nosotros es talento humano, o quienes nos van a contratar son los departamentos de talento humano de las empresas. Entonces, anteriormente a este componente se le conocía y hoy día se le sigue conociendo como recursos humanos. Entonces hagamos como en primer lugar una diferencia entre qué es el recurso humano desde lo que la teoría o la literatura nos define. Entonces el recurso humano pues básicamente hacía referencia a un trabajador como un objeto que uno puede mover, sustituir, reemplazar, quitar o poner, básicamente. Entonces donde no se le hacía ningún reconocimiento adicional, sino que simplemente se veía como alguien que produce o entrega un producto y cuando lo hace mal pues lo retiramos o lo reemplazamos. Entonces ya hoy en día pues el tema de personal va mucho más allá de eso y pues enfatiza en que ese talento humano, en que el trabajador o colaborador es alguien muy importante dentro de una organización que se puede considerar como un activo intangible, y ese activo intangible le permite a una empresa poder cumplir sus objetivos, sus metas, aporta lo que es a la administración estratégica de la empresa. ¿Mediante qué? Mediante la experiencia que ha adquirido, los conocimientos que pueda llegar a tener, la preparación, la motivación que él tenga, su parte actitudinal, es decir, lo motivado que puede andar hacia la labor que está haciendo, sus destrezas, habilidades, entre otras virtudes que pueda llegar a tener esa persona. Entonces, el talento humano va hacia esa parte. Entonces, una vez conocido eso de haber establecido la diferencia entre recurso y talento humano, pues entonces es importante que nosotros podamos administrar adecuadamente ese talento humano. Entonces, la idea de administrar adecuadamente es poder obtener a los mejores colaboradores que ayuden a cumplir unas metas estratégicas dentro de una empresa, dentro de una organización. Entonces que ese personal se oriente, se adecue, que al escogerlo se adapte a esa metodología o a la estrategia que pueda llegar a tener cualquier organización. Entonces, cuando se habla también de administración del talento, entonces es importante que cada organización tenga claro cuáles son sus procesos o procedimientos para vincular ese personal, para seleccionar ese personal e incluso para retirar ese personal. Entonces deben haber unos procedimientos claros para poder hacer esa escogencia y poder manejar adecuadamente el recurso, ese recurso intangible llamado talento humano. Eh, Dentro de las actividades que podemos considerar nosotros de administración del talento humano, pues cabe también incluir todo aquello que tiene que ver con la capacitación permanente de ese personal. Si nosotros tenemos a ese personal debidamente capacitado, pues va a ser mucho más sencillo poder cumplir las metas u objetivos estratégicos que la organización se trace a un corto, largo o mediano plazo. Todo eso pues también en qué debe aterrizar
esto del talento humano? Finalmente, ¿en qué también aterriza? En poder establecer también, además de sus necesidades de capacitación, pues también otro tipo de necesidades, como lo son pagos de salud, de aportes a pensión, riesgos laborales, el tema de parafiscales. Entonces, todo eso lo debemos tener dentro de nuestros procesos de administración de el talento humano. Además, pues, de identificar algunos aspectos importantes, como tiene que ver con el desempeño y el rendimiento del personal dentro de una organización, de manera tal pues que se tomen los correctivos o las mejoras necesarias para que ese desempeño pues no se vaya a ver afectado. Entonces, el talento humano, después de ser reclutado, pues se deben firmar una serie de acuerdos legales o contratos laborales bajo los cuales se va a regir el trabajo de la persona. Entonces, en Colombia nosotros manejamos varios tipos de contratos en donde la persona básicamente se compromete a prestar un servicio, a brindar toda su capacidad a favor de una empresa, de una organización o empleador, como se le conoce en el documento. Dependiendo del tipo de contrato, puede haber una subordinación o no puede haber subordinación. En el contrato se debe pactar pues horarios de trabajo, se debe pactar formas de pago, se pacta remuneración por unidad de tiempo. Digamos, lo usual es que la remuneración sea mensual, dependiendo del tipo de contrato. Se hablan de unos derechos y deberes de cada una de las partes, y pues por ende lo más importante, la duración de ese contrato. Entonces, ese documento legal establece pues las reglas del juego bajo las cuales se prestará un servicio a favor de una organización o de un empleador, y se mirará entonces cómo serán los pagos y qué recargos va a tener adicionalmente ese contrato. Entonces, ¿qué modalidades de contratos manejamos nosotros acá en Colombia? Entonces, importante por favor tener en cuenta, según el tipo de contrato, cuál es el que más se adapta a las necesidades del proyecto o de la organización bajo la cual o estamos trabajando o estamos dirigiendo. Dentro de los procesos de contratación laboral en Colombia, entonces, uno de los más trabajados y que hace parte pues de nuestro rol como ingenieros civiles es el contrato de obra o labor. Entonces, bajo los cuales muchas veces somos contratados si vamos a prestar nuestros servicios como empleados, o si somos los propietarios de la empresa, pues entonces, y trabajamos en temas de construcción, pues es el contrato que más vamos a manejar: contratar a una persona por una labor específica. ¿Y esto pues en qué consiste? Entonces, es un contrato en donde se presta un servicio para una actividad en particular. Entonces, ¿en dónde nosotros vemos esto? Entonces, un ejemplo: vamos a contratar a un ingeniero residente hidráulico. Entonces, solamente va a durar lo que esté estipulado en el cronograma la actividad obra hidráulica. Entonces, no lo vamos a contratar desde el primer día que arranca la obra, ni tampoco va a estar hasta el día de la entrega final, sino el día 1, donde vamos a empezar actividades de instalación, por ejemplo, hidrosanitaria. A partir de ese día inicia las labores ese ingeniero. El día que toda la red hidráulica haya sido entregada formalmente, hasta ahí irá su contrato. Entonces, por eso lo llamamos por obra o labor. Es posible, por ejemplo, que si contratamos, por ejemplo, a un ingeniero residente, el residente pues estará hasta cierto avance del proyecto o hasta cierto punto del proyecto. Eso depende ya de lo que diga el contratante. Entonces, es posible que se le diga que esté hasta cierto avance, por decirlo, hasta el 90% del avance, dependiendo pues del tipo de obra que se esté manejando. Entonces, todos estos contratos son los que nosotros como ingenieros vamos a estar sometidos a esa modalidad. Entonces, dentro de ese contrato, pues,
¿Qué derechos adquiere el trabajador? Pues se le debe pagar todas sus prestaciones sociales, entonces obviamente entra salud, pensión, riesgos, lo que son temas de caja de compensación, SENA, todos esos parafiscales que están ahí inherentes a eso. Y adicionalmente, la ventaja que tiene este contrato cuando hablamos del contrato de labor es que no es necesario colocar un preaviso o avisar con anticipación la finalización del contrato. ¿Por qué? Porque ya la persona sabe que va contratado por una labor específicamente, residente hidráulico o residente de estructuras o es residente de acabados, cualquiera de las labores que se puedan dar bajo esa modalidad. Entonces la ventaja es que no requiere preaviso, sencillamente se sabe que al cumplir la labor el contrato automáticamente se termina. Otra modalidad de contratos laborales que tenemos es, por ejemplo, el contrato por prestación de servicios. Es un contrato pues que tiene muchos, desde el punto de vista legal, tiene muchos vacíos, es muy polémico por la forma en la cual las empresas lo están manejando. Entonces, desde el punto, teóricamente hablando, es un contrato que no genera un vínculo laboral directamente entre el contratista y la entidad contratante, porque usted va a prestar, como dice su nombre, un servicio específico a una organización. El servicio específico, en teoría, no lo tiene la organización contratante. Entonces por eso se genera esa modalidad de prestación de servicios. Entonces al elaborar ese contrato pues se va a pactar la duración del servicio, se le va a poner una fecha de inicio, una fecha de finalización y se pacta también pues los honorarios. Acá no es un salario, se pactan unos honorarios, el valor del servicio entre esas dos partes. Entonces hasta ahí digamos que es la modalidad normal de lo que sería una prestación de servicios. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que si usted está prestando un servicio para una empresa, usted debe hacerse cargo de su seguridad social. Por eso ahí yo estoy mencionando que no se le van a pagar a usted prestaciones. Entonces, ¿qué se hace? Que para poder firmar el contrato muy seguramente hay que pagar de cuenta del contratista su seguridad social. Entonces debe pagar los aportes a salud, aportes a pensión y ARL. Entonces si estamos hablando por ejemplo de prestación de servicios en construcción, la ARL debe ser del más alto nivel, de nivel 5 por el nivel de riesgo. Normalmente los contratos de prestación de servicios, las prestaciones se pagan sobre el 40% del valor de los honorarios. Entonces para que lo tengamos muy en cuenta, de acuerdo pues a lo que dice el marco laboral colombiano. Por supuesto, el contratista no es acreedor a ningún tipo de liquidación. Aquí es donde está la parte como más polémica. Teóricamente, este contrato no debería generar subordinación porque se está prestando un servicio como tal. La ley contempla algunas excepciones y por eso entonces hay algunas empresas, digámoslo así, entre comillas, han abusado de la bondad del contrato, porque entonces se están pactando unos honorarios y adicionalmente se está pactando unos tiempos de permanencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pues dependiendo de lo que se vaya a hacer, porque si hay subordinación y se está cumpliendo un horario, hay que ser muy cuidadosos porque es posible que ya esa modalidad de contrato no sirva y que ya tenga que hacerse un contrato laboral con prestaciones en donde se puede exigir perfectamente eso. Sobre todo que tengamos mucho cuidado si somos contratantes básicamente. Tenemos también el contrato a término fijo, también es un contrato muy común que se pacta por tiempos normalmente cortos. Desde el punto de vista legal puede durar como mínimo un día, como máximo 3 años ese término fijo. Las renovaciones pueden darse anualmente, pueden darse semestralmente. Implica que toda renovación debe hacerse por un tiempo a lo sumo de 1 año. Si se renueva 3 veces ese contrato, lo que contempla la ley es pasarlo a un término indefinido, lo cual pues digamos es un poco difícil que eso llegue a pasar. Digamos que en esos casos algunas empresas manejan de entrada el término indefinido pues para ahorrarse esas renovaciones.
Entonces, el contrato a término definido pues también tiene una serie de cargas prestacionales que hay que reconocerle al trabajador, por supuesto también un pago de parafiscales. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente: en los contratos de término fijo se debe establecer un preaviso como mínimo 30 días antes de la finalización del contrato, porque si usted llega a hacer esa renovación en un tiempo menor a ese, por decir algo, 25 o 20 días, desde el punto de vista legal el contrato se prorroga automáticamente por el valor inicial del tiempo. Entonces supongamos que hemos contratado a un profesional por un tiempo de 3 meses como término fijo. Si no le avisamos antes del último mes de su contrato, es decir, le avisamos unos 20 días antes de la finalización del contrato, quiere decir que ese contrato se va a prorrogar por otros 3 meses más automáticamente. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de notificar de la finalización del contrato. Entonces, por ejemplo, una práctica que adquieren algunas empresas cuando realizan contratos a término fijo es que inmediatamente se firma el contrato, se firma también la notificación de la finalización de ese mismo. ¿Para qué? Pues para evitar de pronto ese tipo de inconvenientes que se pudiese llegar a presentar. Obviamente que si se requiere de pronto que el profesional o el colaborador se le pueda hacer una prórroga, es posible hacer la prórroga durante la duración de ese contrato. Tenemos también el contrato a término indefinido, que no es como muy común encontrarlo en estos días. Entonces, donde básicamente no hay una duración establecida, se sabe que el contrato inicia en una fecha, no hay una fecha como tal de terminación. Entonces, para finalizar este tipo de contratos, pues hay que tener justa causa, debe haber una justa causa para poderlo terminar. Incumplimiento en funciones, incumplimiento en horarios, puede ser cualquiera de esas, según lo estipule el reglamento interno de trabajo de cada empresa. Es importante también reconocer que el contrato a término indefinido pues paga prestaciones, paga parafiscales, entonces la persona está totalmente protegida. Entonces digamos que es un contrato muy bueno, pero que hoy día pues no es tan fácil de encontrarlo, pues por la misma variedad de contratos que se encuentra uno, y pues digamos que a las empresas les favorece mejor otras modalidades, pues obviamente desde el punto de vista de la carga prestacional. Tenemos los contratos de aprendizaje que de pronto les pueden aplicar a algunos de ustedes. Entonces es importante que tengan en cuenta lo siguiente cuando hablamos de contratos de aprendizaje. Entonces básicamente es formación para estudiantes que a futuro ejercerán una profesión, aunque también pueden aplicar a cargos técnicos. Entonces son contratos de práctica que pronto algunos de ustedes pueden estar haciendo en este momento. En los contratos de aprendizaje no se reconocen prestaciones sociales, básicamente un reconocimiento de ARL, y es posible que haya un reconocimiento a salud. Entonces, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, muy seguramente solo le van a pagar la ARL. ¿Por qué? Porque usted simplemente está adquiriendo un conocimiento práctico en la organización que le ha dado esa posibilidad del contrato de aprendizaje. Dependiendo de la empresa a la cual esté haciéndole, con la cual esté vinculado bajo esta modalidad, es posible que el practicante pueda recibir un auxilio de un salario mínimo mensual legal vigente. En algunos casos eso es posible, en otros de pronto les pagan un porcentaje, el 75%, que es como lo más común. Pero vuelvo y digo, dependiendo de la empresa, o solamente les van a reconocer riesgos, y en el mejor de los casos podrían llegar a ganar a lo sumo un salario mínimo mensual. Entonces eso depende de cuál empresa sea y cómo se haya firmado dicho contrato. Tenemos también como modalidad final el contrato de trabajo ocasional, cuando ustedes pueden aplicar digamos, si ustedes son propietarios de empresa,
¿cuándo pueden aplicar a eso? Entonces, si la empresa no se dedica a la actividad que se requiere, entonces pongamos un ejemplo. Tenemos una empresa que básicamente hace obras en estructura metálica, pero resulta que de pronto se requiere una actividad donde vayan acabados, por ejemplo, acabados con yeso. Entonces, pues sencillamente yo contrato a una persona por esta modalidad, en un tiempo que no es mayor a un mes. A esa persona le reconozco todas sus prestaciones sociales y su parada fiscal por el tiempo equivalente al cual laboró. Entonces, este contrato se da básicamente cuando la empresa no ejerce dicha labor normalmente. Entonces lo que hace es contratar a un personal especializado para la labor que se requiera. Entonces, como lo menciono ahí al final, entonces es una actividad distinta a la que normalmente se dedica la organización. Entonces, básicamente esto es todo lo que tiene que ver con contratación de personal. Importante tener pues muy claro esto. Este tema pues ya lo evaluaremos no en el segundo sino en el tercer corte. Después les colgaré unas lecturas relacionadas con estas modalidades de contratación. Entonces, hasta aquí llega nuestra clase magistral. Entonces les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Chao.